Perú Real. Bien. Estamos ya con don Isaac Humala Núñez. Él está ya sobre la base 9, él está con 92 años, es natural de Oyolo, en Ayacucho, es un peruano ilustre que muchas personas pues consideran, ¿no?, dentro de la intelectualidad nuestra, porque él tiene una propuesta que nos va a explicar hoy día, también nos va a contar cómo conoció a Mario Vargas Llosa. Bienvenido, don Isaac. Muchas gracias, y su referencia que me halaga. Muy bien. Así que muchas gracias también por eso. Claro que sí, porque muy pocos peruanos llegan pues a la edad que usted tiene, casi los 100 años. Me imagino que para estar lúcido a esta edad para usted es un logro ya. Bueno, hasta cierto punto, claro, pero falta mucho, pues siquiera para 100, está muy difícil. No tanto, no tanto. Si ya llegó a 92, ya le falta poquito. No tanto, 8 es fuerte. Yo cuento, cuando me encuentro con mis amigos, digo, ojalá que llegue a diciembre del 2023. Esa es una etapa. Claro. Porque, por ejemplo, en mi cumpleaños estuvo un doctor Martán, que ha sido presidente de la Corte Superior de Lima de mi promoción, ¿no? Fue en su carro ¿Ya? a la cena, se retiró en su carro. Pucha, yo en mi día estaba envidiando, yo no puedo manejar hace 10 años, ¿no? Él tiene Pero a la 90 semana su hijo, no tiene hijo real, hijo adoptivo, me llama, mi papá ha amanecido muerto. bueno. Ella estaba manejando carro, ¿no? Yo todavía no manejo. Sí, pues. Entonces y para mí, él yo se iba muy lejos. Claro. Entonces yo cuando me saludan, ¿no?, le digo, mi propósito llegar a diciembre del presente año. Hay que celebrar cada día que tenemos, don Isaac, y es un gusto tenerlo aquí en el programa, sobre todo alguien que es parte de la historia del Perú. Usted es una persona que ha tenido intervenciones en su juventud y también ha formado líderes. Uno de ellos terminó siendo el presidente de nuestro país y el otro también con una causa que ha tenido parte de la historia y que tiene... Candidato natural y tiene al 26. muchas posibilidades Y también de las poder chicas, ser, también ¿no? las chicas están preparadas. Ha formado una familia, Claro. con este ímpetu nacionalista además, Así es. que es propio de nuestro país, del cual deberemos sentirnos nosotros orgullosos, ¿no? O sea, Muchas su gracias. familia formada y la familia de cada uno de nosotros queriendo a nuestro país, ¿no?, de diferentes formas. Bien, solamente quería decirle eso, hay que celebrar cada día a día nosotros estamos contribuyendo en el país y es parte de esta entrevista que tenemos el honor de hacerle el día de hoy a usted, para poder conversar sobre temas con de todo la gusto. coyuntura política y sobre temas de las propuestas que usted también trae, por supuesto. Don Isaac, me da mucha curiosidad su encuentro con Vargas Llosa. ¿En qué época fue esto? ¿Él realmente ha sido su alumno? Bueno, alumno formal no, sino que el comando marxista de San Marcos trabajaba más con los sindicatos para restablecer, porque estaba desaparecido de la CGTP, y eso hemos logrado los de San Marcos. Y era la época de mayor persecución, entonces el único centro federado que existía en todas las unidades del Perú era el San Marcos. ¿En qué año ingresó a El de San Derecho. Marcos? Estoy hablando del año 50, y esto estaba pasando por 52, 53. ¿A qué edad ingresó a San Marcos? Yo entré en el año 50. No, ¿usted qué edad tenía? ¿Sabes? Tenía 20. Jovencísimo. No tanto, porque ahora a los 15 años está entrando a la universidad. 16 años. ¿No? Más bien yo era ya medio viejito a los 20 para ingresar. En cambio, por ejemplo, Lea Barba, Arias Schreiber, Vargas Llosa estaban entrando a estudió la los secundaria? 16, 15, 16. Claro. Entonces yo le llevo 5 años a Vargas Llosa. O sea, Vargas Llosa Entonces, ¿no?, se daba conferencias en los círculos de estudio o en las células. Él no estaba en, o sea, él no ha sido militante, sino ha sido para ser captado. Entonces, claro, se le ha hecho la idea de izquierda, era de izquierda, ¿no? ¿Y esta célula Cahuide, cómo se formaba, cómo funcionaba? No, era en cada facultad había una. El ideal era que en cada año, en cada facultad, en cada año haya una célula o un círculo de estudios. Primero era el círculo de estudio. Estudio sistemáticamente, supongamos mínimo 3 para formar un círculo, que somos 4 sobrados. Entonces cada uno se reparte temas, ¿no?, para exponerlo, investigar. Lo que se trata de que gente investigue, que conoce la cosa, para estar capacitado,
para que cuando se deje la universidad esté capacitado para gobernar el país. Entonces era en función del país, ¿no? Entonces, o sea, el objetivo es el gobierno, tomar el poder. Y el poder se toma para que el Perú, ¿no? Se reencauce, ¿no? Como una de las grandes culturas que ha sido frustrada. Con la llegada de Occidente, o sea, de la cultura, ¿no? Europea, ¿no? Eso lo frustró. El Perú como cultura estaba en la edad de la piedra, no conocíamos el hierro, ¿no? Recién estábamos conociendo, utilizando el cobre, recién, al inicio. Y la prueba está que los incas no han hecho pues un platito de cobre, una cucharita, algo, porque estaba muy al comienzo. Muy al comienzo, servía para brazalete, para pechera, unas planchitas. En los años Entonces 50... estábamos a millones de años, ¿no? De la cultura del acero. Pizarro, ¿no? Cuando se encuentra con Atahualpa tiene entre 28 y 30. Pizarro está entre 60 y más. Entonces, cronológicamente, le dobla en edad, pero culturalmente le lleva capaz 1.000 millones de años. Claro, había una Mil distancia. millones de años. Pero también es importante que las cosas originales de América, digamos, que los incas juntaron, eran precisamente eso, únicas, ¿no? O sea, la forma como se cocinaba, la pachamanca, la forma como se organizaba la vida, todo era la cerveza inca que los españoles decían, o sea, la chicha. O sea, se había hecho todo un desarrollo humano especialísimo, ¿no? Ya, pero también los egipcios, o los chinos, o los hindúes, esas grandes culturas, también han estado, también tenido su pachamanca. Lo que pachamanca quiere decir el suelo como olla, porque todavía no conocen el agua hervida, porque para el agua hervida hay que hacer cerámica. Así es. ¿No? Entonces, tener agua hervida y poder cocinar con agua, ¿no? Los comestibles es una gran conquista, ¿no? Por ejemplo, acá en Caral, la doctora Shadi está descubriendo, no pachamancas, sino urumimanca. Pachamanca es en la sierra donde puede hacerse terrones, se calienta al rojo, se pone la papa, la yuca, lo que sea, y se cocina con el fuego, ¿no? Es la huatia. Pero en la costa la tierra tiene mucha arena, entonces no se puede hacer terrón. No se puede hacer un hornito con terrones. Entonces lo que hacían era un poco hueco, ¿no? Cantos rodados planitos, lo calentaban, era como sartén, agarraban el pescado, les sacan la visera, lo ponen ahí, ¿no? Entonces cocinan al asado, lo asan, y cada piedra bien caliente, ¿no? Es como un sartén. Entonces con su grasita, ¿no? Bueno, y un sal ya está la comida. Don Isaac, entonces la rumimanca. En la costa no hay pachamanca, sino rumimanca. Doctor Isaac, usted ha formado un presidente de la República, ¿no? Lo decía Rigoberto Ollantaytamala, pero ¿quién lo formó a usted? ¿Quién fue su padre? Cuéntenos de esto. Bueno, eso ya es muy largo, pero en 2 palabras sería que había la aristocracia nacional que son los incas. Más o menos serían los incas unos 10.000 formados para gobernar, filósofos, científicos, y el mejor de cada generación es el inca. Y a la mujer también, la mejor de cada generación. Y tienen pues academias, ¿no? Lo que ahora se llama en el mundo Academia de Ciencias. Hay Academia de Ciencias de Estados Unidos, Academia de Ciencias de Rusia, en otras partes tiene otro nombre, pero es la élite intelectual, científica, tecnológica. Los incas también tenían eso, desde un comienzo, decía Yachayhuasi. Yachayhuasi es la casa del saber, ahí se formaban esa casta, ¿no? Para la educación, para guiar el país, los mejores en todo. Claro, eso es muy atrás, pero yo me refería a su padre, a su abuelo. Entonces en ese caso hay, según Garcilaso, ¿no? Cuando conquistan, cuando avanzan hacia el sur, ¿no? Hay resistencia, pero hay algunas que no han colaborado. Entonces, a 2 o 3 que mencionen en los comentarios orales, los incas le mandan una princesa, una acya de la aristocracia, como un obsequio para que se case con el primogénito del curaca, del noble provinciano. Entonces se tiene una ley.
y esa tribu que ha sido honrada de esa moneda, o sea, que se ha mezclado con la sangre que se considera divina de los incas, eso lo merecimos los pumatamos, los humanos somos pumatamos. Los pumatamos merecimos esa distinción. Entonces nosotros en nuestra entidad nos consideramos que tenemos no solamente la sangre del aristócrata regional pequeño, el curaca, sino también tenemos algo de la sangre de los incas, de la aristocracia nacional. ¿Los Yupanqui? Del cuarto inca. Entonces nos creemos como obligados a preocuparnos de la nación, de la cultura incaica. Entonces en eso estamos la familia. Entonces, en el caso de mi familia yo mantengo eso. Entonces, por ejemplo, una de las razones de eso, este testimonio, es que los Humala de Parinacocha, de la parte sur, teníamos derecho a ir a Lactahuasi. Entonces, en mi familia, hasta todo Humala, que se cree que puede tener esa misión, tiene que ir al Cusco a estudiar, el colegio de Ciencias. El colegio de Ciencias es lo que antes era el Achayhuasi, por lo menos donde está el colegio de Ciencias, el local, ese era el Achayhuasi. Entonces yo he estudiado, mi papá, mi abuelo, llevamos una transmisión. ¿Cuáles eran los nombres de su papá y su abuelo? No son nombres castellanos, Jerónimo, Genaro, Félix. ¿Su papá cómo se llama? Teófilo. Ellos no descubrieron, no leyeron mucho Garcilaso. Yo ya es el que leyendo eso. Por eso es que usted le pone nombres Ollanta, Antauro. ¿Cuál es la génesis, por ejemplo, del... Sabemos que Ollanta pues es un guerrero inca, ¿no? Pero Antauro. Antauro es cobre. Antauro es arrebol. Cuando el sol se oculta, se pone cobrizo. Entonces, en quechua es Antauruchcan. Se está poniendo cobre el paisaje. Entonces, ese nombre se le ha puesto a él. Además, Antauro es el nombre del ingeniero incaico que hizo la Chirana. El río Ica es uno de los más caudalosos, pero era un río nómade. Un día viene, muy bien, están allá, acá han hecho ya sus chacras, la gente, y en eso ha habido una tremenda lluvia cíclica en el norte, y el río al bajar, hasta un pedrón, le ha puesto un pedrón, y se ha ido el río a 20, 30 kilómetros abajo, arriba. Entonces los iqueños estaban castigados, por eso estaban dominados por el Chincha, porque el río de Chincha es fijo, y un valle grande. Pero el río de Ica es triple del Chincha, pero es como nómade, está por acá, está por allá, entonces los iqueños siempre están fregados. Entonces cuando los incas llegan, después de conquistar el sur, Nazca, que es Nanazca, Ucuiña, que es Ocoña, todos esos sitios, vienen al norte, se establecen los incas en Guaitará, y de Guaitará hay que conquistar el Valle de Ica, todo eso, de Nazca para arriba. Y ahí hay un palacio inca en la iglesia que ahora es de Guaitará. Entonces ahí, el ingeniero, el técnico más grande del Cusco, que va a la conquista con los generales, se pasan 10, 20 años y no pueden con los chinchas. Los chinchas lo aguantan. Parte de la historia. Y salían con los Cañete, con los Piscos, con todo eso. Entonces eran invencibles, lo tenían aguantado, los incas no podían avanzar, hasta que viene el ingeniero y lo canaliza, lo fija al río Ica su rumbo, definitivo hasta ahora. Entonces... ¿Ese ingeniero se llamaba Antauro? Antauro. Pues en honor a Antauro es eso. ¿Cuál es su relación con el presidente Belaúnde, don Isaac? Bueno, yo era catedrático, casi recién egresado de San Marcos, era catedrático en la UNI, Él vino ya ingeniero, él es ingeniero norteamericano, estudió arquitecto en Estados Unidos. Viene, venía proyectos, todas esas cosas, era especial, Entonces fue de frente decano de la Facultad de Arquitectura. Y lo elevó a la Facultad de Arquitectura, su filosofía de construcción, un amante del Perú, muy profundamente amante. ¿Usted conversaba con él? No, ya de adultos, ya con motivo del
del levantamiento de Ollanta contra Fujimori, ¿no? Ya con ese motivo conversamos varias veces. Yo que con quien conversaba era con su alumno, con sus alumnos o de su generación, con Acurio, con Alba Orlandini. Alba Orlandini era de Derecho, ¿no? Entonces... El papá de la congresista, pues. Claro. Digamos, usted veía ese amor por el Perú en Belaúnde, esa visión que de repente ahora con Pedro Castillo se está diciendo pues que ya nuestra clase política ha ido, digamos, en franco deterioro. No solo la clase política, sino todo el país está en franco deterioro, por ejemplo, de las generaciones anteriores. No hay pues un Cornejo Chávez, no hay un Alan García, no hay un Tausen, no hay un Mariátegui, ¿no? Todos son pequeñeces. O sea, ha habido un deterioro de la capacidad de la gente de nuestra, y sobre todo la generación de ustedes. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya desde 1993-94 está prohibido en el Perú enseñar historia del Perú, geografía del Perú, instrucción premilitar y hasta educación física. Entonces, por ejemplo, en primaria, en mi época, el examen, ¿no? ¿Debería volver el servicio obligatorio, usted opina, por ejemplo? ¿Qué le parece eso? Claro, debe de haber. Como era en la época inca, ¿no? Que había... No, en la época inca también. El servicio militar obligatorio fue creado por Leguía, porque Leguía, cuando exigió a Chile en 1900, cuando era ministro, exigió a Chile que cumpla con el Tratado de Ancón, el plebiscito, para recuperar... Cuando regresó, justamente Rigoberto, que es de Tacna, tiene unas preguntas para cerrar. Entonces, don Isaac, siempre, bueno, el tiempo es ingrato y la verdad escucharlo a usted con todo el bagaje que tiene de conocimiento del país, su participación en el país, tomando algunas decisiones o ayudando a consolidar algunas ideas nacionalistas, porque recordemos que antes de la propuesta, que han venido presidentes ya con rasgos, desde Toledo, que fue un ejemplo, digamos, de alguien que representaba en su momento, así se vendió, como un peruano. Hemos sido, desde esa época, estamos queriendo buscar un líder que pueda solucionar los problemas del país. Hoy día estamos en una crisis, quizá una guerra civil, ya muchos están hablando de una guerra civil, se han levantado varios departamentos, ya no solo del sur, sino también del norte. Don Isaac, ¿qué haría usted en este momento para poder buscar una solución a los diversos problemas que tenemos? Hay problemas urgentes importantes. Hoy día tenemos una urgencia, que es el tema del levantamiento de la sociedad con un reclamo que ellos están ya enarbolando, ¿no? ¿Qué haría usted, don Isaac? Le hago esta pregunta porque creo que es oportuno que usted pueda pronunciarse. Mire, todas las semanas, los días miércoles, hace más de 6 años, sin fallar un miércoles, ¿no?, escribo un artículo de 400 palabras en el que hago un análisis político Expreso, semanal del momento. Hace 6 años, en Expreso. ¿No? Ya. Entonces, en el miércoles pasado estoy diciendo que el caos del Perú es, como usted dice, muy complejo. Muy complejo. Son problemas que hemos heredado desde la conquista, sí, desde la derrota frente a la conquista, la desaparición de la gran civilización incaica, ¿no? Que usted propone que debe retornar. Don Isaac, una cosa para complementar nada más lo que debe renunciar la presidenta Dina Boluarte. Sí, por eso voy a eso. Sí. Entonces, la conclusión a la que llevo en mi artículo es que tan complejo es que el problema que viene desde Pizarro, y hemos heredado de los virreyes, y hemos heredado de cada uno de las decenas de presidentes que hemos tenido, de unos más y unos menos, en este momento, con todo lo complejo que es, ¿no? Yo llego a la conclusión que el Perú ha llegado a una cosa muy sencilla. En este momento el problema es exclusivamente político. El resto ha quedado en segundo lugar, político. Y no solo político, sino de puro derecho, ¿no? El Perú es un Estado de derecho o el Perú es un Estado de antiderecho, ¿no? Más concretamente, meramente político es en este momento el problema, e incluso meramente político centrado a 2 personas. El problema fundamental
Acá es, ¿no?, una presidenta que a la caída de Castillo, ¿no?, el 7 de diciembre, ¿no? 7 de diciembre, ¿no?, ha asumido, ¿no?, Dina Boluarte, ¿no?, que es la presidenta constitucional del Perú, ¿no? Es el personaje legítimo que está legítimamente en el poder porque ha ganado en elecciones limpias, reconocidas mundial y nacionalmente la limpidez, ¿no?, y asumido y ha estado como vicepresidenta. O sea, está bien y debe continuar, según su opinión. La otra persona, digo, dos personas. La otra persona es José Williams, un general muy distinguido, ¿no?, tiene un prontuario escalofriante. Ajomarca, ¿no?, la embajada de Japón y el Andahuaylazo, ¿no? Sí, claro. ¿no? Entonces, y es un usurpador de la presidencia del Congreso en este momento, desde el principio de septiembre. Y es ilegal, ¿no? Muy porque bien, Isaac. es caprichoso. Entonces, entendemos que él debería dar un paso al costado. Entonces, tenemos que cerrar ya porque ya. Es la hora del programa. Ya. Le agradecemos mucho, esperamos tenerlo en próximas oportunidades aquí en Perú Real. Perfecto, entonces habríamos terminado. Sí. Muy bien, entonces pensé que estábamos al comienzo, yo tengo un compromiso urgentísimo, pero No se equivocaron, nos mandaron, nos fuimos a la cuarta fuimos un cuadra, poco lejos, pero subimos al cuarto lo piso. vamos a convocar para que pueda retornar. Sí, Ya que conoce claro, bien. es Ha importante. sido todo por hoy en Perú Real, estuvimos con ustedes Deiter Linares y Rigoberto Coico, volvemos la otra semana.